Bien, ya estamos de regreso y por supuesto lo que ha ocurrido en Venezuela nos lleva ahora a conversar en detalle respecto, por ejemplo, de lo que ha pasado en las últimas horas, la expulsión de nuestro embajador, no solo el nuestro, Jaime Gazmuri, sino que de otros países como Argentina, Uruguay, etcétera. Por otro lado, lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric, no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable o lo señalado por el canciller Van Claveren al señalar que esta expulsión de nuestro embajador es propio de regímenes dictatoriales. Pero la atención también está puesta y la atención respecto de que hasta el minuto el Partido Comunista oficialmente ha sacado una declaración que algunos consideran muy tibia y algunos de sus personeros han tenido derechamente opiniones a favor del el mal llamado triunfo de Maduro. Y queremos entrar en estos y otros temas con la vicepresidenta del PPD, Natalia Pergentili. Natalia, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Hola Mirna, muy buen día. Natalia, a ver, lo siguiente, quiero partir con algunas de las declaraciones más fuertes de ayer. Por ejemplo, el senador socialista Juan Luis Castro, quienes avalan el fraude no pueden estar en nuestra coalición. Ricardo Lagos Weber decía, me incomodaría mucho estar en una coalición con sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela está bien, algo así decía. Pero, a ver, pregunta, eh, se han acumulado varios temas con el Partido Comunista. Desde tu punto de vista, ¿este es el más complejo? Yo creo que este es el más complejo, pero por varias razones. O sea, primero porque efectivamente tú puedes tener una alianza de gobierno con alguien que tienes, digamos, matices, que tienes puntos de diferencia, pero cuando el sentido de la democracia lo entiendes de manera distinta, yo creo que hay un problema más profundo. Y creo que no es posible, porque mucho tiempo era posible hacer esta distinción porque estaba el PC chileno miraba a Venezuela con cierta ensoñación y en Chile nosotros podíamos decir, bueno, pero el PC chileno siempre ha tenido credenciales democráticas. Pero resulta que hoy día tenemos casi más de medio millón de venezolanos viviendo en Chile en la diáspora más grande que ha tenido un país que no está en guerra, es un socio de nuestra región. Y además de eso, no podemos hacernos los locos respecto de que ya no es un tema ideológico, Mirna. Mm. El de verdad, después de toda la información que tenemos, creer que en Venezuela hay una revolución bolivariana en que la gente lo está pasando bien, que hay derechos garantizados, que hay paz, que hay tranquilidad, que hay democracia, no es un tema ideológico, es tener ceguera. Y frente a eso, claramente yo te diría que es difícil poder, poder tener un punto de convergencia, toda vez que si para un sector de la alianza de gobierno la democracia se entiende tan distinto como lo entendemos otros, tenemos un problema. Ya, o sea, cuando hablamos de que no es ideológico, es ceguera, ¿qué esperarías tú? Porque te insisto, hasta ahora, a ver, déjame nombrarte lo que dijo exactamente el Partido Comunista. Ha dicho, tenemos la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios. ¿Qué te parece a ti esta declaración? La verdad es que me parece, a ver, me parece tibia, me parece liviana, porque sabemos que hubo muchas expulsiones de veedores a parlamentarios nuestros, no los dejaron aterrizar, sabemos que no hay libertad de prensa, sabemos que tuvo que haber un conteo paralelo y además el solo hecho, Mirna, que tú tengas que decir, confío en que la institucionalidad hará lo que tiene que hacer 2 días después de la elección, es porque sabemos que no lo está haciendo. Entonces, por eso digo, llega un minuto en que uno tiene que hacer un quiebre y no defender más lo indefendible. Ya, pero ¿qué significa para ti que el Partido Comunista tenga? Porque, ojo, te vuelvo a decir, esta es la única declaración que existe y lo que hemos visto son declaraciones individuales. Bueno, el diputado Becerra estuvo como, Barrera, perdón, estuvo como parte de los veedores, ¿no? Eh, pero hasta ahora son declaraciones individuales. Entonces tú dices, llega un minuto en que hay que tomar una decisión. ¿Cuál debiera ser esa decisión? O sea, primero, la verdad es que
En general el Partido Comunista es un partido que se caracteriza porque hay más bien siempre opiniones que emiten personas, pero que son de carácter institucional. Distinto es lo que pasa en el resto de los partidos, que cada uno a veces opinamos de manera distinta o más autónoma. Ahora, dicho eso, yo lo que creo es que a mí me parece que la mirada valórica e ideológica del PC es valiosa en tanto construye alianza en Chile, construye relato democrático. Pero lo que está pasando en Venezuela no es eso. Entonces, creo que por mucho de que Maduro enarbole las banderas de la izquierda, uno no puede ser ciego respecto de que ahí ya no hay una democracia de izquierda. Lo que hay ahí es una dictadura y eso es condenable. Cuando tú dices que hay una dictadura, que esto no es la expresión de una revolución, y cuando tú dices que acá lo que hay en definitiva es algo que tiene que ser condenado, porque en el fondo claramente derechos sociales, ¿qué derechos sociales si el país está prácticamente en ruinas, ¿no? Y que se han ido produciendo una serie de acciones, producto, algunos dicen, de la ineficacia, de la mala gestión, ¿no es cierto?, del propio régimen, etcétera, ¿no? Pero ahí entramos en un tema súper profundo. O sea, hay dos, realmente en el gobierno, tú dirías que a partir de estos hechos hay un alma, hay dos almas al menos que son muy, muy distintas. A ver, yo creo que hay dos almas y creo que en algunos temas los disensos de esas dos almas se han notado mucho porque además nosotros no somos una alianza formal que se creó con objetivos, con un espacio para resolver controversias, con una bajada política. Nosotros nos constituimos en una alianza de gobierno porque fuimos invitados al gobierno, primero su grupo inicial y después lo que llamamos socialismo democrático y no hemos ido haciendo camino al andar. Sí, yo siento que tenemos dos almas y que eso se ha expresado, por ejemplo, en los temas de seguridad o en la visión que tenemos sobre cómo abordarlos, y que este es un segundo tema, a mi juicio, muy parteaguas de los planteamientos distintos que tenemos. Y te insisto, y tiene que ver con un tema valórico. Yo creo que es importante declarar, o sea, hoy día, ¿qué es más importante? Tratar de hacerse el loco y seguir diciendo que Venezuela es un país libre, etcétera, o compadecerse de la realidad de sus ciudadanos para decir lo que realmente pasa. Aunque mis amigos se enojen conmigo o aunque yo sienta un cierto, digamos, una cierta simpatía por la política que allí se ejerce. Y yo creo que esa es la definición hoy día, no hay otra. ¿Y por cómo te lo explicas tú? Porque ¿qué dice la derecha? La derecha en general te dice cómo un partido, porque tú le dices, sí, pero el Partido Comunista en Chile tiene credenciales democráticas. Entonces te dicen, sí, pero es que tú no puedes hacer la separación. Tú no puedes separar lo que tú opinas respecto de países como Nicaragua, por de pronto, o acá Venezuela, respecto de lo que pasa internamente en las fronteras de Chile. ¿Tú crees que hay algo de aquello, o sea, que tienen razón aquellos que señalan que no es tan divisible la postura? Y yo creo que los temas valóricos, Mirna, son muy importantes tener una sola línea. Es como si yo te dijera, mira, yo entiendo la fidelidad desde esta perspectiva y de esta perspectiva no. Hay cosas que se entienden de manera rotunda y la democracia es una de ellas. Entonces, yo insisto, creo que es legítimo y se abre un forado político para la derecha, para que nos golpee la derecha, cuando dice, bueno, ¿se dan cuenta lo que podría hacer el PC si llegara a gobernar en Chile? Porque es legítimo preguntarse si a ti te parece bien ciertas prácticas que se dan en otro país y que tú asumes como naturales, normales y democráticas, bueno, tú también puedes pensar que esas mismas prácticas pueden ser queridas implementar en otro contexto, como por ejemplo en Chile. Entonces, por eso creo que hay que hacer un corte y que el PC lo debería hacer porque si no, ya este tema de sus credenciales democráticas va a quedar en entredicho en la política chilena. Y eso es un problema, a mi juicio.
pero de nuevo, la pregunta es la siguiente, o sea, el PC, a ver, para entender, porque uno, de verdad que esto hay que tratar de explicarlo, señalando además, hay un tema que yo creo que es importante dejar claro acá, Natalia, es que cuando uno conversa en privado con determinados militantes, pero no solo en privado, porque lo dijo la alcaldesa Iracy Hasler, ella dijo, a mí no me gusta nada Maduro en una entrevista que tuvo hace algunos días. Entonces, claramente no es que todo el PC está avalando el régimen de Maduro, hay diferencias internas. Si la pregunta hoy día es cuál de las dos posturas se impone. Entonces, respecto de aquello, lo que te quiero preguntar, ¿tú esperarías una declaración del Partido Comunista que fuera en un sentido distinto a lo que ya ha expresado? Te lo planteo de la siguiente manera. A diferencia, como te decía hace un rato, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, de repente uno ve, no sé, ve el planteamiento de un senador y el presidente de un partido y tienen matices. Perfecto. En el PC es más difícil de encontrar eso. Por lo tanto, yo quizás no esperaría, porque me parece pretencioso de mi parte, una declaración del PC institucional. Pero si hay disensos al interior del PC en materias tan importantes como esta, ojalá las voces disonantes como la de Iracy Hasler y otros se hagan sentir, porque hasta ahora lo que tenemos todos es la voz oficial del PC, que es Lautaro Carmona, Juan Andrés Lagos, que son autoridades del partido que además defienden esto que hemos estado conversando. Por lo tanto, si no es una posición oficial del PC, porque ya hace un tiempo en diversas materias han venido teniendo más debate interno, pues bueno, esperemos que aquellos que no creen en esto como una voz oficial, lo hagan notar para que se entienda que no es una postura institucional. Ya, pero para ti, de nuevo, quiero preguntarte, Natalia, ¿es contradictorio tener una postura dentro de Chile y tener una postura respecto de cómo concebimos la democracia fuera de Chile? Sí, es una contradicción. Es una Cuéntame otra. contradicción. Ya, y lo otro, ¿tú dirías que es estas diferencias o estas opiniones hasta ahora individuales del Partido Comunista alimentan el anticomunismo? Sin duda, sin duda. Cuando, cuando estas voces, tal como dices tú, te están mostrando que no tienen disensos con un régimen que a todas luces es un régimen dictatorial, tenemos un problema, porque además, y más anticomunismo todavía, Mirna, porque distinto es, por ejemplo, y vamos a ser bien honestos en esta conversación, si el tema fuera hablar de Nicaragua. Mucha gente ni siquiera se enteraría si la opinión del PC es que es una dictadura o no. Para mí es una dictadura, pero el tema es que hoy día cuando hablamos de Venezuela hablamos de política interna. No hablamos de un país que está a 4.000 kilómetros. Hoy día la diáspora venezolana ha constituido a que Chile, cuando habla de Venezuela, habla de política interna, porque tenemos una crisis migratoria que nos ha afectado, tenemos un problema de seguridad asociado a ciertos grupos de ese país. Entonces aquí no es que estemos hablando de un vecino, estamos hablando de una realidad que está en nuestras calles y que ha generado externalidades que hoy día nos tienen enfrentados a nuevos fenómenos. Entonces, con mayor razón es más complejo no decir las cosas por su nombre en torno a, como te decía, Venezuela, un país que hoy día es parte de nuestra cotidianidad porque mucha cantidad de sus habitantes han venido por toda Latinoamérica y se han quedado en Chile. Estamos conversando a esta hora con la vicepresidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili. Natalia, primero que nada, ¿cómo observas la expulsión de embajadores como el nuestro, también de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay? Y esto te lo vinculo con lo que fue la declaración del gobierno diciendo que la República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencias, acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional. Solo decirte que Chile desde el 90 en adelante ha tenido unos dimes y diretes con algunos países vecinos, ha tenido complicaciones, por ejemplo, con Perú en los temas limítrofes, con Argentina también, y nunca ha expulsado a diplomáticos de esos países porque entiende que en democracia el diálogo es la única manera de resolver los conflictos.
Esa es la diferencia entre la democracia y la dictadura. Ya, o sea, para ti no hay ninguna duda que esta es una dictadura. Pero por ningún lado. Pero no solo porque, o sea, primero por la opacidad de las elecciones desde hace 25 años a la fecha, el control de, digamos, de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la falta de probidad en términos del ejercicio de la justicia, la falta de libertades y un largo etcétera. O sea, la verdad es que no es solo porque el régimen de Maduro sea un régimen que se dice llamar de izquierda, sino que es porque es un régimen que atenta contra las libertades y el Estado de Derecho. Fíjate que leía una entrevista de Álvaro Belolio, ex director del Departamento de Extranjería, ¿no es cierto? Y decía que lo que se viene ahora es una o sea, una nueva diáspora, ¿no? Ya son 8 millones los que han salido, se viene ahora otro flujo migratorio. ¿Cómo abordar aquello? Porque además es un fenómeno regional, sin duda, pero que tiene implicancias, tal como tú has señalado, muy diversas en nuestro país. Bueno, yo creo, Mirna, que van a pasar dos cosas. Ayer lo comentábamos, nosotros como partido tenemos vinculación con personas que llegaron de Venezuela con la visa de responsabilidad democrática, o sea que en el fondo venían como casi refugiados políticos y nos decían que la gente de 25 a 45, 50 años que está todavía resistiendo en Venezuela y que sentía que esta era la oportunidad porque la oposición por primera vez estaba completamente unida, porque había mucha más, digamos, apoyo internacional en términos de visibilización de este tema, se habían quedado para dar la pelea, pero que hoy día, frente a esta realidad, sienten que no tienen nada más que hacer. O sea, efectivamente yo creo que va a venir, y comparto con Belolio, va a venir una segunda diáspora migratoria, y creo la verdad que en eso hemos actuado tarde. Creo que, y esto no es solo responsabilidad de Chile, pero creo que ha faltado la capacidad de los jefes de Estado para ponerse de acuerdo y tratar el tema migratorio. Este no es un problema que podemos ver de manera separada. Nosotros, para que lleguen los venezolanos a Chile, pasan por Bolivia, Perú y luego a Chile. No tenemos ningún vínculo con esos países en el sentido de tener una política transfronteriza del tema migratorio, y creo que es algo que está pendiente y que ahora, con lo que se prevé que ocurra, va a ser aún más necesaria. Bien, Natalia Pergentili, pasemos a otro tema. Quiero preguntarte por las negociaciones finalmente en materia de municipales, donde efectivamente la oposición, perdón, el oficialismo se pudo poner de acuerdo, pero no así respecto a lo que ocurrió con los gobernadores, que ya por no llegar a acuerdos con la democracia cristiana, finalmente van divididos en 4 listas, y para qué hablar de los cores, van divididos en 6 listas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que voy a hacer algo que es como, desde la política más romántica, me dirían que esto es como un deseo más que una posibilidad. Pero aquí te das cuenta, Mirna, que efectivamente nosotros no somos una alianza de gobierno robusta. Porque si fuéramos una alianza de gobierno robusta, con un propósito común, con una declaración de principios políticos, no sería tan importante el nombre de quien encabeza o de quien lleva adelante el cargo al cual está concursando. En cambio, toda esta confrontación lo que nos deja ver es que es más importante mi marca, tener un espacio, tener un número más para partidos que ya están muy debilitados por esta fragmentación enorme que tenemos, y que se prefirió eso, el sentido más bien de la identidad, versus el proyecto, porque yo siento que no tenemos de manera sustantiva un proyecto político. ¿A qué te refieres exactamente, Natalia? ¿Cuál es el tema cuándo dices tú? Porque si en las municipales se pusieron de acuerdo, entonces no podría decir, oye, pero las municipales son 300 y tantas, bueno, no, que van a, digamos, todas las que van a elección. ¿Por qué dices tú que no hay un proyecto aquí? Porque yo creo que, a ver, un proyecto político tiene un norte, tiene una proyección,
un sentido, un espacio de gobernanza, un espacio de resolución de controversias. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros ni siquiera sabemos cuál va a ser nuestro planteamiento para el próximo gobierno, o sea, cuando termine este gobierno. Y creo que fue más fácil en términos de las municipales, primero porque estamos hablando de 345 comunas, que no dejan de ser. Segundo, porque se establecieron criterios claros, hubo primaria, etcétera. Y aún así, tenemos muchos inscritos por fuera, o sea, personas que, creyendo que esto no iba a ser posible que los llevara a su partido, renunciaron antes y van por el lado. O sea, claro, nos pusimos de acuerdo entre los que quedamos, pero hay muchos de los que eran parte de este espacio que van por fuera igual. Y creo que en el caso de concejales, hay también algunos partidos quisieron pesarse en términos de identidad, de marca, y eso a mi juicio es meridianamente incompatible con la generosidad que hay que tener para construir proyectos políticos. ¿Y de quién es esa responsabilidad? O sea, porque tú hablas no sé, si me puedes identificar quiénes fueron menos generosos tal vez, o quiénes fueron más proclives a querer llevar su propia marca en contraste con este sentido de unidad que debe tener, ¿no es cierto?, todo proyecto político. Es que yo creo que ahí no está la culpa, Mirna. Yo creo que uno no decreta la capacidad de hacer alianzas con otros. Eh, y fíjate lo que pasa en la derecha. Hoy día están peleando republicanos, Chile Vamos, no sé qué, porque la derecha tampoco, o la actual oposición, no tiene un proyecto político, que es distinto a juntémonos los que nos parecemos un poquito más para enfrentar estos otros con tal o cual idea o tal o cual historia, proyecto, etcétera. Pero que eso haya decantado de verdad en un planteamiento político de futuro, yo te diría que aquí estamos en debe el oficialismo, la oposición. Hoy día tenemos ciertas temáticas en las cuales nos diferenciamos y que le ofrecemos al país, tenemos ciertos rostros, pero no tenemos la capacidad de tener un colectivo que piense a Chile en 30 años y que le plantee al país un proyecto. Eso no está. Y por lo tanto, como no está eso, no está la generosidad para hacer pérdidas en el hoy en favor de este proyecto. No, no lo está ni en el gobierno, insisto, ni en la oposición tampoco. Pero espérame, a pesar de que la oposición, perdón, claro, a pesar de que la oposición, pero sobre todo Chile Vamos, tiene una banderada como Evelyn Matei, que tiene todas las potencialidades y las capacidades para efectivamente ser la próxima presidenta de Chile, dadas las encuestas además. Sí, porque piensa tú que frente a eso podría haber igual una posible entendimiento con republicanos que tiene otro candidato presidencial. Y también hay una oposición que no es ni Chile Vamos ni republicano, que es demócrata y amarillo, que también terminó más bien solo haciendo alianza y no en la construcción de las oposiciones, que era algo que en su minuto se quiso hacer desde la vereda al frente. ¿Y cómo ves tú ahí a demócratas y amarillos? Porque efectivamente siempre se habló de que todo este tema que digamos que arranca desde su postura por el rechazo, ¿no es así? Y todo este acercamiento hacia la centro derecha, también tenía obviamente visos electorales, porque son partidos chicos, solos no pueden, tienen que aliarse a algún tipo de coalición más grande. ¿Qué crees que ocurrió ahí con ellos? O sea, yo creo que el tema del proceso constitucional fue un tema que generó muchas grietas, las visibles y las invisibles, porque partidos como demócratas y amarillos, pese a que podemos tener diferencias en algunos planteamientos, son personas con las cuales por lo menos mi sector construyó desde los 90 en adelante y que tuvieron una diferencia grande que tiene que ver con el apoyo al proyecto constitucional, pero que no hubo la capacidad de después de eso poder volver a estrechar vínculos. Y yo creo que eso tiene que ver con eh, momentos políticos pendientes de construir. Una de las cosas que uno aprende, Mirna, es que ¿Mm? tiene que construir mayoría para poder implementar proyectos políticos. Y en ese sentido nadie sobra. Y yo creo que en su minuto, eh, quizás no hoy día ni mañana, pero, pero uno debiese, el socialismo democrático, conversar con demócratas y amarillos
insisto, tuvimos una gran diferencia, sí, enorme, que era si apoyábamos o no el proyecto constitucional, pero tenemos quizás parte biográfica importante juntos y hay ciertas definiciones sobre las cuales entendemos lo mismo y hemos fregado por lo mismo históricamente. Entonces, si somos capaces hoy día de estar en una alianza con el PC, con todo este disenso que tenemos hoy día a propósito de cómo partió esta entrevista, yo creo que no es insalvable poder tener una conversación con demócratas y amarillos, con los cuales podemos tener disenso en otras materias, pero no en el significado del sentido de la democracia, por ejemplo. Ya, pero es que eso es muy interesante lo que tú dices, porque eso podría indicar que, de acuerdo, yo leo solamente lo que dijo tanto los senadores Ricardo Lagos Weber como Juan Luis Castro, que dicen, complicado estar en una coalición, significa esto que se podría probablemente, eventualmente, digo, armar una coalición distinta del socialismo democrático con estos sectores para ti. Yo creo que hoy día no es posible, o sea, hoy día, no es posible y no por una cosa como Aticias, porque somos parte de un gobierno. Ah, se nos Vamos a tratar de reconectar con Natalia Pergentili solo para cerrar la conversación. Estamos conversando con la vicepresidenta del PPD. Estamos precisamente conversando sobre cómo se reestructuran las alianzas, pero sobre todo con esta situación que se ha generado desde ciertos representantes del socialismo democrático, PPD, Partido Socialista, partiendo con la presidenta del Partido Socialista y esta eh, definición que ellos han hecho respecto de una suerte de doble estándar del Partido Comunista, ¿no? Que por un lado, eh, claro, rechaza lo que ha sido naturalmente la dictadura en Chile, pero no tiene la misma fuerza para rechazar otros regímenes dictatoriales cuando el color político es distinto y es lo que, por ejemplo, ocurre tanto en Nicaragua como en Venezuela. Por lo tanto, estamos tratando de lograr definiciones desde el punto de vista de, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿No es cierto? Significa esto que se tienen que redefinir las alianzas pensando en una futura campaña presidencial. Claro, hoy día son parte del gobierno, pero ¿qué ocurre para futuro? Así como ocurrió con la nueva mayoría, donde estaba integrado, por supuesto, el Partido Comunista, hasta la democracia cristiana, recordemos, y finalmente, terminado el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, la nueva mayoría se disolvió, ¿no es así? Y la democracia cristiana, recordemos que si bien está naturalmente más cerca del gobierno, no es parte del gobierno, no es parte de las coaliciones gobernantes. Pero ojo acá, porque respecto de lo que ha ocurrido con Venezuela, el Frente Amplio también ha tenido posturas contrarias a lo que ha pasado en ese país y el propio diputado Vlado Milosevic ha dicho que esto es un descaro electoral. Entonces acá el punto está particularmente puesto respecto de lo que ha sido el Partido Comunista y la definición del Partido Comunista. Ya estamos con Natalia Pergentili. Natalia, estábamos justamente terminando para cerrar esa conversación, ya se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar, entonces, tú dices, ¿es posible? No, tú dices que hoy día hay otra coalición, pero quiero entender, o sea, las coaliciones que gobiernan son las que ya conocemos, pero de cara a una futura elección presidencial, a una próxima elección presidencial, ¿tú ves factible que se mantenga a prueba de dignidad con el socialismo democrático juntos enfrentando una campaña? Creo que eso es posible en la medida en que tengamos un proyecto político compartido, insisto. Y eso no lo hemos trabajado, no lo hemos construido, y en no solo la declaración de principios política, las confianzas y la capacidad de hacer equipo para llevarlos adelante. Y creo que esta invitación del presidente Boric a ser parte de este gobierno nos pilló y nos tuvimos que subir una micro andando, yo siempre digo este ejemplo, y tuvimos que empezar a hacer política. Pero para tener de verdad una alianza robusta y un proyecto de país, yo creo que falta tiempo, falta convicción y falta la capacidad de empezar a trabajar en eso. Ya, pues, ¿y qué pasa entonces con demócratas y amarillos? ¿Ves alguna opción de que pudiera correrse el eje socialismo democrático hacia este sector y armar por ahí una alianza? Mira, yo creo que si hablamos de un proyecto más socialdemócrata, y ya hemos visto que este gobierno ha
tenido que ser mucho más, digamos, realista respecto de los cambios y cómo se hace, digamos, las transformaciones en la sociedad. Yo te diría que si uno tiene un planteamiento de un gobierno socialdemócrata, que tiene reformas, que tiene imperativos éticos, que tiene instalación de derechos, esa también es una construcción que se puede hacer con demócratas y amarillos. Por eso te digo, aquí antes de decir quiénes nos juntamos, como cuando teníamos álgebra y hacíamos las sumas de los polinomios de la A, la B, la C, aquí lo que hay que buscar es la manera de, o si es que hay o no, la intención de construir un proyecto político con ciertos mínimos civilizatorios. Y ahí ver quiénes están disponibles a sumarse a aquello y con qué valores, con qué impronta, con qué capacidad política. Y creo que eso es el pendiente que tenemos hoy día. Bien, pues Natalia Piergentili, vicepresidenta del PPD, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ti, Mirne, perdón que se cortó la luz, se saltaron los tapones y Oh, los tuve que arreglar. está claro, no te preocupes, está todo bien. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan una buena jornada. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios. Más productos. Regresamos a Juntos. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.